Se reían del anciano sentado solo en la cabina del rincón del restaurante, como si él no se diera cuenta. O quizá como si no le importara. Pelo grasiento bajo una gorra descolorida del ejército estadounidense, barba incipiente en un rostro hundido, y un perro de servicio enroscado firmemente junto a sus botas. Parecía de esos hombres fáciles de olvidar. Y ese era el punto. Nunca hablaba mucho, jamás pedía atención. Solo pedía un café negro y escaneaba las salidas con esa memoria muscular que la mayoría no notaba. El parche en el hombro de su chaqueta, gastado pero aún firme, lo decía todo, 173ª aerotransportada. Y nadie, ni la mesera que ponía los ojos en blanco, ni el gerente engreído detrás del mostrador, tenía idea de quién era realmente aquel viejo. Ni que el cocinero en la parte trasera, ese que casi nadie veía, le debía la vida. Pero estaban a punto de descubrirlo muy rápido. Si crees que un veterano no debería rogar por respeto básico, y mucho menos del país al que sirvió, dale like, comparte y hazlo llegar a alguien que todavía defiende lo correcto. Aquella mañana no salí buscando pelea. La verdad, solo necesitaba un lugar donde sentarme, donde las paredes no se movieran y el aire no oliera a antiséptico quemado. Había terminado una sesión de terapia en el bar, de esas en las que hablas de sentimientos enterrados tan profundo en un desierto que casi olvidas cómo alcanzarlos. Pensé en darme un pequeño gusto con un desayuno caliente. Nada especial, unos huevos, quizá pan tostado, y un café lo bastante fuerte para espantar los sudores nocturnos. Ya había estado en ese pequeño local antes, en la esquina de la Octava y Bellevue. Negocio familiar, siempre con música country vieja sonando entre estática. Normalmente me dejaban tranquilo, lo cual agradecía. Ranger, mi perro de servicio, entró en silencio a mi lado. Es un pastor alemán grande, pelaje negro con vetas plateadas. Ojos como tormenta. Sereno pero siempre alerta. Encontramos un rincón junto a la ventana. Ranger se echó a mis pies, exactamente como lo entrenaron. Estaba a medio camino de leer el menú plastificado cuando llegó la mesera. No tendría más de 20, quizá 21 años. Moño rubio apretado, uñas postizas repiqueteando contra la libreta, ojos que me recorrían como si fuera mugre bajo una bota. Señor, dijo, cargando demasiado la palabra, aquí no permitimos mascotas. Miré a Ranger, inmóvil como una estatua. Su chaleco decía claramente, perro de servicio. No distraer. Manteniendo la calma respondí, es un animal de servicio para Ted. Registrado, entrenado. Saqué de mi chaqueta la identificación plastificada para hacerlo más sencillo. Ella ni la miró. Solo rodó los ojos y murmuró, sí, y yo soy la reina de Inglaterra. Luego gritó, lo bastante fuerte para que medio local oyera, oigan, ¿ahora servimos perros terapéuticos también? Varias cabezas se giraron. Alguien soltó una risita. Sentí aquella presión en el pecho, la misma de estar dentro del alambre cuando alguien dice algo que podría costarte la vida a ti o a tus hombres. Pero respiré hondo. Ranger me empujó la pierna suavemente, recordándome dónde estaba. Pedí hablar con el gerente, esperando que eso acabara con la escena. Salió un minuto después, limpiándose las manos en el delantal, ya molesto. Tenía el porte de alguien acostumbrado a tener siempre la razón. Señor, tendrá que dejar al perro afuera o pedir para llevar, dijo sin emoción. Aquí no se admiten animales. Normas de sanidad. Le expliqué otra vez que Ranger era un perro de servicio certificado. Incluso ofrecí mostrar papeles del VA. Me cortó en seco. Mire, soltó con desdén, no podemos hacer excepciones por cada viejo con una historia. Reglas son reglas. Esa me dolió más de lo que esperaba. Me levanté despacio, sin decir nada. Peores cosas me habían dicho hombres mucho mejores, pero no iba a quedarme donde no me querían. Me puse el abrigo y di una palmada suave en el costado de Ranger. Y entonces oí como la puerta de la cocina se azotaba. «Walker». Una voz llamó. Grave pero firme, como dormida durante años y aún con mando. Me giré y lo vi. Más canoso, más pesado, barba gris en una mandíbula que recordaba dando órdenes en el campo de batalla, delantal de cocinero en la cintura. Pero esos ojos, los reconocería en cualquier parte. ¿Capitán Doyle?, pregunté, atónito. Sonrió y caminó hacia mí, tirando el delantal en una silla. «Todavía arrastras a ese perro como si tuviera más rango que tú», bromeó, y me dio un abrazo fuerte.
Me salvaste la vida, sargento. ¿De veras crees que voy a dejar que un mocoso te hable así? El local quedó en silencio absoluto. La mesera se congeló. El gerente trató de retroceder, pero Doyle lo señaló directo. Estás despedido. Fuera. El tipo balbuceó algo sobre políticas, pero Doyle lo interrumpió. Ese hombre lleva una estrella de bronce. Camina todavía con metralla en la cadera, y su perro probablemente tiene más entrenamiento que medio personal de aquí. Luego me miró. Siéntate. El desayuno va por mi cuenta. Así que lo hice. Doyle mismo me preparó huevos y tostadas, como en aquel FOB donde sobrevivíamos entre MRs, ataques aéreos y chistes malos. Me quedé mucho rato después, viendo cómo la gente me miraba de reojo, como si me vieran por primera vez. No necesitaba sus miradas ni su gratitud. Solo el silencio. Solo arranjar a mis pies y la certeza de que, incluso décadas después, tu gente todavía aparece justo cuando más lo necesitas. Me volví a sentar, no por querer hacer un espectáculo. Dios sabe que ya tuve suficiente atención en esta vida. Pero cuando el hombre al que seguiste bajo fuego enemigo te dice que comas, te sientas y comes. El capitán Doyle. Bueno, ya retirado, pero en mi mente siempre será capitán. Regresó a la cocina como si aún fuera zona de combate, lanzando órdenes con el mismo tono marcial de antaño. Denle un plato caliente. Huevos, tocino, doble tostada ya. ¿Y café? No de ese aguado. Preparen una olla fresca. Nadie discutió. Se movieron como en base militar. Eso tiene el liderazgo verdadero, no envejece. No necesita explicaciones. El gerente que intentó echarme desapareció. Se fue deprisa, a juzgar por la sudadera medio cerrada y el portazo. La mesera se quedó un poco más, fingiendo estar ocupada, con el rostro rojo. Me miraba de reojo como queriendo decir algo, pero las palabras no salían. No me importó. No estaba enojado. No realmente. He visto lo que la ira hace cuando se queda demasiado en un hombre. Te vacía, te convierte en algo duro y sin alegría. Para eso es la terapia. Para eso está Ranger. Él estaba allí, sereno pero vigilante, ojos siguiéndolo todo como si aún patrullara. Le rasqué detrás de las orejas. Buen trabajo, compañero, susurré. Como siempre, la comida llegó rápido. Doyle no dejó que nadie más la tocara. Él mismo la llevó a la mesa como si fuera un honor. La puso frente a mí y se sentó con un gruñido en la silla de enfrente. Siempre supiste cómo hacer una entrada, dijo con media sonrisa. Negué con la cabeza. No lo pedí. Rió. Nunca lo hacías. Charlamos un rato sobre los muchachos, sobre quién sobrevivió y quién no. Sobre cómo abrió el restaurante tras retirarse. Bajo perfil. No quería atención. Desde que su cocinero renunció hacía 3 años, él mismo se ocupaba de la cocina. No sabía que seguías por aquí, me dijo. Creí que te habías mudado al oeste. Asentí. Lo intenté, pero el calor me afecta. Demasiados recuerdos. El viento del desierto aún suena como fuego enemigo. ¿Él entendió? Por supuesto que sí. Compartimos esa mirada, la que entre veteranos dice más que 1000 palabras. La puerta volvió a abrirse, y pensé que ahí terminaba todo. Pero no. Otra sorpresa. Un joven con uniforme médico, probablemente del BA, entró y me vio. Se detuvo, asintió y luego preguntó a Doyle. ¿Le importa si digo algo? Doyle asintió. Adelante. El chico se giró hacia el restaurante, ya casi en silencio, y aclaró la garganta. Quiero decir que este hombre salvó a 2 de mis pacientes del suicidio el año pasado. Él se ofrece como voluntario en el BA cada miércoles. Lleva a Ranger, se sienta con veteranos demasiado rotos para hablar. Solo se sienta, y al final ellos hablan. Me miró sonriendo. Probablemente no me recuerde, pero ayudó a mi tío. Estaba al borde, y ahora lleva 3 años sobrio. Varias personas dejaron sus cubiertos. Una mujer se enjugó los ojos. La mesera estaba en la parte trasera, manos apretadas en el regazo. No supe qué decir. Solo asentí. Doyle se levantó y sacó algo de su bolsillo trasero. ¿Te importa que les muestre esto? Preguntó. Encogí los hombros.
Claro. Era una foto plastificada, doblada por los años, pero clara aún. Yo, con 25 años, cubierto de polvo, sujetando la radio con un brazo y arrastrando a un herido con el otro. Ese herido era Doyle. Esto fue en Nangolam, explicó, voz firme pero más suave. 2009, no tenía por qué volver por mí. Las órdenes eran retirarse, pero él lo hizo. Me cargó medio kilómetro bajo fuego. El silencio fue absoluto, solo el zumbido de la máquina de hielo. Así que sí, añadió Doyle al local, si alguna vez se preguntaron cómo luce un héroe de verdad, lo han estado viendo desde que entró por esa puerta. Y así fue. Nadie aplaudió. No era ese tipo de momento. Pero me miraron de verdad, como viendo más allá de un viejo con barba rala y un perro. Vieron el peso, la historia, el costo. Doyle tomó mi cuenta, la rompió y dijo, cuando quieras desayuno, va por mi cuenta. No hay discusión. Lo miré a los ojos y sonreí con cansancio. Lo aprecio, señor. Él sonrió. ¿Aún me llama señor después de tantos años? Costumbre, respondí. Ranger resopló suave, apoyando la cabeza de nuevo, sabiendo que la batalla de hoy había terminado. No me fui de inmediato. Me quedé sentado mucho tiempo, tras el plato vacío y el café enfriándose. Doyle volvió a la cocina, lanzando órdenes con más fuerza que antes, y ahora la gente lo escuchaba, no por miedo, sino por respeto. La mesera nunca regresó a mi mesa. Seguramente empacaba sus cosas. No pregunté. No hacía falta. Algunas lecciones solo la vida las enseña. No quería venganza. Solo dignidad. Y en ese raro día, la tuve. No por discursos ni medallas, sino por un hombre que recordó quién fui antes de que yo tuviera que recordárselo a nadie. Miré por la ventana, mano sobre la cabeza de Ranger. Él suspiró, se acomodó y volvió a quedarse quieto. Ese perro ha sido más leal que la mitad de la gente que conocí antes del uniforme. No busca gloria, ni rangos, ni política. Solo permanece, observa, espera, ama sin condiciones. Hay algo sagrado en esa clase de lealtad. La campanilla sonó en la puerta del local. Entró una mujer mayor con un niño de unos 10 o 12 años de la mano. Se acercó directo a mi mesa. Me preparé, pensando que quizá venía con una queja. Pero me dijo en voz baja, mi esposo sirvió en Vietnam. No hablaba mucho de eso. Solo quería agradecerle por seguir en pie. Señaló al niño. Mi nieto escribe un trabajo sobre veteranos. ¿Puede hacerle una pregunta? Miré a Ranger y luego a los ojos nerviosos del chico. Sonreí. Claro. ¿Cuál es la pregunta? El niño dudó y luego soltó. ¿Tenía miedo? Ese golpeó como directo al pecho. No porque no lo esperara, sino porque recordé cuánto tiempo tardé en atreverme a preguntármelo. Asentí despacio. Todo el tiempo. El truco no era no tener miedo. Era hacer lo correcto de todos modos. El chico asintió, como si entendiera, aunque aún le faltara vivirlo. Quizá un día lo haría. Quizá así empieza. Se fueron con un gracias y un saludo. Y yo me quedé pensando en todas las veces que me sentí fantasma en mi propio país, invisible, prescindible, solo otro viejo con demasiadas pastillas y poco sueño. Pero no hoy. Hoy alguien recordó. Alguien aún me veía. Finalmente me puse de pie, estirando las articulaciones que crujieron como ramas. Le di un gesto a Doyle desde la ventana de la cocina. Él asintió, espátula en mano, fuego en la mirada. Creo que ambos caminamos un poco más erguidos esa tarde. Afuera el sol ya estaba más alto. La calle igual que siempre, pero yo no. No por dentro. Ranger saltó al asiento del copiloto de la camioneta como dueño del lugar. Cerré la puerta con un quejido suave. Al girar la llave, me vi reflejado en el espejo retrovisor. El mismo rostro, las mismas cicatrices, pero quizá, solo quizá, un poco más visto. Conduje, no hacia casa, sino al parque. Ranger merecía correr, y yo, unos minutos más de sol. El viento por la ventana era fresco sobre mi piel, y por primera vez en mucho tiempo no me estremecí con su sonido. Porque hay días, algunos días, en que la guerra de verdad termina. Aunque sea solo por un rato. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios.
¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.